La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un margen muy estrecho el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por Donald Trump. El megaproyecto de Trump incluye un incremento en los fondos para el manejo fronterizo y recortes importantes a los programas de salud. Según se estima, este podría imponer recortes de unos $500 mil millones al Medicare. El gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros. La administración republicana acusa a la universidad de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar cabida a discursos alternativos y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas. Las autoridades mexicanas informaron el miércoles sobre la investigación del asesinato de la secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México y un asesor. Según la fiscal de Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, el ataque armado fue directo y con un grado importante de planeación. 2 miembros de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros cerca de un museo judío en Washington. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que esto es lo que ocurre cuando los líderes mundiales se rinden a la propaganda palestina. Una importante victoria para Donald Trump en la Cámara de Representantes. Este miércoles, el Congreso aprobó en primera instancia y por un margen muy estrecho el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente republicano. El plan, bautizado por Trump como el gran y hermoso proyecto de ley, pasó con una mayoría de 215 a 214 tras una larga sesión nocturna y luego de que congresistas republicanos conservadores, contrarios a la legislación por considerar que aumenta el déficit, sostuvieran varias reuniones con la Casa Blanca para llegar a un acuerdo. El megaproyecto de ley incluye la extensión de las exenciones fiscales de Trump y añade nuevas rebajas, como las exenciones a las propinas y a los pagos para comprar automóviles fabricados en Estados Unidos. Incluye un incremento en los fondos para el manejo fronterizo y la aplicación de la dura política migratoria del presidente republicano, así como restricciones a los programas de ayuda de comida y de asistencia sanitaria Medicaid y Medicare, entre los temas más polémicos en las negociaciones. También estipula un aumento en el límite de exenciones a impuestos locales y estatales, otro de los puntos de discordia entre legisladores. Según la más reciente proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto de ley sumará $2,4 billones en 10 años, que actualmente se estima en más de $36 billones. Para compensar este gasto, la legislación busca recortar la financiación a programas de seguridad social en más de $1 billón en 10 años. Analistas advierten de que la nueva legislación podría imponer recortes de unos $500 millones al Medicare para mantener el déficit dentro de los márgenes legales fijados por el Congreso. De acuerdo con las limitaciones propuestas, unos 8,7 millones de personas en el país podrán quedar sin cobertura médica del Medicaid, según la CBO, una oficina sin afiliación política que lleva la contaduría del Capitolio. Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, han insistido en que estos recortes están dirigidos a terminar la cobertura a inmigrantes ilegales que se aprovechan de estas ayudas. El plan también incluye un polémico impuesto del 5% a las remesas enviadas fuera del país, que han provocado nuevas críticas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo considera una injusticia y una acción discriminatoria que afectaría a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ahora el proyecto de Trump pasará al Senado, donde será debatido por la mayoría republicana con la intención de que llegue al despacho oval de Trump antes del simbólico 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.
El paquete fiscal aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos contiene decenas de propuestas que fueron anunciadas por la campaña republicana previa a las elecciones del 2024. De ser aprobado por el Senado, no solo el sector de salud pública se verán afectados, sino también los impuestos contra universidades y el acceso a otros programas. Los cambios fiscales del paquete añadirían 3,8 billones de dólares a la deuda nacional a lo largo de una década, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La financiación de Medicaid se reduciría en casi 700.000 millones de dólares. El programa de cupones de alimentos sufriría un recorte de 267.000 millones de dólares en apoyo federal. Por primera vez en los 60 años de historia de Medicaid, ciertos beneficiarios de entre 19 y 64 años tendrían que trabajar al menos 80 horas al mes para mantener sus beneficios. Los republicanos han buscado durante mucho tiempo agregar requisitos de trabajo a Medicaid que proporciona seguro médico a más de 71 millones de estadounidenses de bajos ingresos. Además, la legislación penalizaría a los estados que han expandido Medicaid y que proporcionan cobertura de Medicaid a inmigrantes indocumentados utilizando fondos estatales. Verían una reducción del 10% en sus fondos federales de contrapartida para la población en expansión. El paquete pospondría la implementación de una regla del gobierno de Biden destinada a agilizar la elegibilidad y la inscripción en Medicaid hasta 2035. Tal retraso haría que fuera más difícil para las personas inscribirse en el programa y renovar su cobertura. Otra medida que contempla el paquete fiscal del presidente de Estados Unidos indica que el crédito fiscal por hijos aumentaría a $2.500 en lugar de $2.000 por niño desde 2025 hasta 2028. Los padres solteros que ganen hasta $200.000 y las parejas casadas que ganen hasta $400.000 calificarían. El crédito se eliminaría para aquellos con ingresos más altos. Por otro lado, el paquete crearía una nueva cuenta de dinero para el crecimiento y el avance, o cuenta MAGA. El gobierno federal proporcionaría un crédito único de $1.000 a las cuentas de los niños nacidos entre 2025 y 2028 que sean ciudadanos estadounidenses al nacer. El límite de contribución anual a las cuentas preferidas fiscalmente sería $5.000 y no se podría retirar dinero antes de que el beneficiario cumpla 18 años. Además, ciertos contribuyentes podrían deducir los ingresos que reciben de propinas en sus declaraciones de impuestos. Esto solo se aplicaría a ocupaciones que tradicionalmente reciben propinas, en un esfuerzo por prevenir que los empleadores y trabajadores reclasifiquen sus ingresos como propinas para evadir impuestos. Asimismo, los ciudadanos mayores recibirían un aumento de $4.000 en su deducción estándar desde 2025 hasta 2028 según el paquete, pero el beneficio comenzaría a eliminarse para individuos con ingresos de más de $75.000 y parejas con ingresos del doble de esa cantidad. La legislación propone una nueva deducción temporal para los intereses de los préstamos para automóviles. Los contribuyentes elegibles podrían deducir hasta $10.000 en intereses anuales desde 2025 hasta 2028. El paquete restauraría un beneficio fiscal del paquete de impuesto de 2017 que permitía a las empresas deducir totalmente el costo del equipo en el primer año en que se compraba. Ha estado disminuyendo desde 2023. Además, el proyecto de Donald Trump impondría una tasa de hasta 21% contra universidades y fundaciones que a la fecha pagan un impuesto de tan solo 1,4% sobre los ingresos netos por inversiones de sus dotaciones. La legislación reestructuraría drásticamente la forma en que los estudiantes puedan tomar prestado del gobierno federal para la universidad. El paquete
que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que ahorraría alrededor de $350.000 millones en una década al limitar el papel federal en el proceso de préstamos estudiantiles. Por último, la legislación impactaría efectivamente a la Ley de Reducción de la Inflación, la principal ley de energía limpia del expresidente Joe Biden, aprobada en 2022. Donald Trump sorprendió el miércoles al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de un genocidio contra blancos en el país africano. Y esas personas, en muchos casos, están siendo ejecutadas. Y resulta que son blancos y la mayoría son agricultores. Y esa situación es difícil. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Les están quitando las tierras a la gente. Y en muchos casos, esas personas están siendo ejecutadas. Y en muchos casos no es el gobierno el que lo hace, es la gente que los mata y luego le quita sus tierras. Y no les pasa nada, pero tenemos miles de personas que quieren venir a vivir a nuestro país. También se van a Australia. También le mostró recortes de prensa que, según Trump, confirman su denuncia. Ramaphosa negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con las que se pretende corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca. ¿Le han dicho dónde está eso, señor presidente? No. Me gustaría saber dónde está eso, porque nunca lo he visto. Ramaphosa apenas pudo decir palabra durante la transmisión de las imágenes, hasta que en cierto punto suplicó hablar del asunto con mucha calma. Trump otorgó el estatus de refugiados a un grupo de 49 sudafricanos blancos descendientes de colonos europeos que supuestamente eran perseguidos, pese a que impulsa una política de mano dura contra la migración y frenó la llegada de solicitantes de asilo. El republicano y su asesor de origen sudafricano, el multimillonario Elon Musk, también presente en el Salón Oval, denunciaran sin fundamento tal genocidio. Será necesario que el presidente Trump escuche las voces de los sudafricanos, algunos de los cuales son buenos amigos suyos, como los que están aquí. Cuando conversamos entre nosotros, en una mesa tranquila, será necesario que el presidente Trump los escuche. No voy a repetir lo que está diciendo. Diría que, si hubiera un genocidio de agricultores, les apuesto que estos tres caballeros no estarían aquí, incluido ni el ministro de Agricultura. Él no estaría conmigo. Ramaphosa recordó que en su país la principal víctima de la criminalidad es la población negra en Sudáfrica, donde los blancos poseen la mayor parte de las tierras, pese a que representan solo el 7,3% de la población. Un avión privado se accidentó el jueves en la ciudad californiana de San Diego, en el oeste de Estados Unidos. Se trata de un Cessna 550 que se estrelló durante la madrugada contra un enorme complejo de viviendas militares, donde causó daños a una decena de casas e incendió varios coches. La aeronave, con capacidad para transportar entre 8 y 10 personas, cayó cerca del aeropuerto ejecutivo de Montgomery Gibbs. Los bomberos informaron que varias personas que viajaban en el pequeño aparato murieron. Nadie de las viviendas resultó herido por lo que sabemos hasta ahora. Hubo algunas posibles lesiones menores, pero nadie fue trasladado de cualquiera de las viviendas. Parece que todas las víctimas mortales en este momento son del avión. La policía dispuso la evacuación de 3 calles y pidió a la población que se pusiera en contacto con las autoridades en caso de encontrar escombros o percibir olor a combustible. Una línea eléctrica también resultó dañada y los investigadores intentaban determinar si jugó un papel en el incidente. El gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde ya hace varios meses. La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que reza: "Les escribo para notificarles que con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de estudiantes y visitantes extranjeros ha sido revocado. Esta administración responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo
y por coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus matrículas más caras para contribuir a aumentar multimillonarios presupuestos. La Casa Blanca tiende a identificar a esos alumnos extranjeros con agentes antiestadounidenses a los que urge expulsar del país. Esta decisión se produce en un momento grave en la escalada entre Harvard y el gobierno de Washington por las acusaciones de este último de tolerar antisemitismo en los campus, no dar cabida a los discursos alternativos y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras. La administración de Trump ha detenido, revocado su visado u ordenado la expulsión de varios alumnos no estadounidenses por su participación en protestas pro-palestinas en campus de todo el país durante el curso pasado. Hace una semana, la Casa Blanca anunció que recortará $450 millones de subvenciones a Harvard provenientes de 8 agencias federales. La decisión llega casi un mes después de la congelación de otros $2.200 millones del fondo adoptado por el gobierno estadounidense. Además de esos ataques a la financiación, Harvard se enfrenta a otras cruzadas de la administración de Trump, que acusa a la universidad de posibles violaciones de derechos civiles en su manejo de las protestas pro-palestinas y de su presunta discriminación por parte de la prestigiosa revista Harvard Law Review. Según esa acusación, la publicación estudiantil escoge sus autores y sus contenidos atendiendo a motivaciones woke, una verdadera obsesión del trumpismo. 2 miembros de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros cerca de un museo judío en Washington el miércoles por la noche. El ataque generó la condena del gobierno estadounidense y diplomáticos israelíes. La pareja que fue asesinada esta noche en nombre de Palestina Libre era una pareja joven a punto de comprometerse. El joven compró un anillo esta semana con la intención de proponerle matrimonio a su novia la próxima semana en Jerusalén. El presidente Donald Trump condenó los horribles asesinatos ocurridos en la capital, basados según él en el antisemitismo. El ataque se produjo en la acera frente al Museo Judío Capital. La policía explicó que el sospechoso, identificado como Elías Rodríguez, de 30 años y oriundo de Chicago, entró al museo después de los disparos y fue atrapado allí. Once in handcuffs, the suspect identified. Una vez esposado, el sospechoso identificó dónde descartó el arma y esa arma ha sido recuperada. Aceptó que cometió el delito. El sospechoso gritaba "Liberen, liberen a Palestina", mientras estaba bajo custodia. Palestine while in custody. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, rechazó el ataque y enfatizó que no tolerarán actos de violencia u odio en la capital estadounidense. We will not tolerate any acts of terrorism. No toleraremos ningún acto de terrorismo y vamos a unirnos como comunidad en los próximos días y semanas para enviar un mensaje claro de que no toleraremos el antisemitismo. Antisemitism. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que ubicarán a los responsables y tildó al ataque como un acto descarado de violencia cobarde y antisemita. El enviado de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijo en un comunicado que el tiroteo mortal es un acto depravado de terrorismo antisemita. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel arremetió contra los países europeos tras el asesinato de 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos. Gideon Sa'ar relacionó el jueves el ataque producido en Washington con las críticas a la campaña militar en la Franja de Gaza. Hay una línea directa entre este asesinato y la incitación antisemita y anti-israelí. Esa incitación al odio también es obra de líderes irresponsables de muchos países y organizaciones internacionales, en especial de Europa. El ataque se produjo en la acera frente al Museo Judío de la capital estadounidense, que tenía previsto un evento para jóvenes profesionales y diplomáticos. La policía explicó que el sospechoso, identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, entró al lugar después de los disparos y fue detenido allí dentro. El guardia de seguridad lo dejó pasar. Supongo que pensaban que era una víctima. Estaba claramente traumatizado, en estado de shock, y algunos de los asistentes le llevaron agua. Le preguntaron: ¿estás bien? ¿Te han disparado? ¿Qué ha pasado? Y él dijo: que alguien llame a la policía, que venga la policía. Y entonces metió la mano en su bolsa y sacó una cufilla y dijo: yo lo hice, lo he hecho por Gaza. Y entonces empezó a gritar Palestina libre, y fue cuando entró la policía y lo detuvo. La Cancillería israelí identificó a las víctimas como Yaron Lishinsky, que también tenía nacionalidad alemana, y Sarah Lynn Milgrim. Según el embajador israelí en Estados Unidos, eran una pareja joven que tenían planeado casarse próximamente.
China fustigó el jueves a Israel luego de que sus tropas reconocieran que realizaron disparos de advertencia durante una visita de diplomáticos extranjeros a Cisjordania ocupada. La Cancillería del gigante asiático pidió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. China se opone firmemente a cualquier acto que suponga una amenaza para la seguridad del personal diplomático. Exigimos el inicio de una investigación completa para que no vuelvan a producirse incidentes similares. Desde hace algún tiempo la situación en Cisjordania es cada vez más tensa. China insta a todas las partes, especialmente a Israel, a que no adopten nuevas medidas que puedan agravar aún más el conflicto. El episodio ocurrió el miércoles durante una visita de emisarios de países como China, México, España y Francia. El ejército israelí informó que los soldados abrieron fuego porque los diplomáticos se desviaron del itinerario aprobado y lamentó las molestias causadas. El incidente fue condenado a nivel internacional y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo tachó de inaceptable. La Defensa Civil de Gaza reportó el jueves medio centenar de muertos por nuevos bombardeos israelíes. Fue después de que Israel emitiera alertas de evacuación para 14 barrios en el norte del territorio, donde afirmó que operan organizaciones terroristas. Hubo un bombardeo y una enorme explosión. Vinimos a ver y vimos a una mujer pidiendo ayuda. Encontramos niños y mujeres destrozados. Transportamos a 10 heridos a la ambulancia y algunos de ellos tenían amputaciones. La situación sigue siendo crítica en el territorio palestino, sometido a más de 2 meses y medio de bloqueo total por parte de Israel. La ONU informó que pudo despachar el miércoles por la noche el equivalente a 90 camiones de ayuda humanitaria para repartirlos entre la población. Esta panadería de Deir el-Balá, en el sur de la franja, pudo reanudar la producción tras recibir harina por parte del Programa Mundial de Alimentos. Ayer por la noche entró harina por el cruce a través del Programa Mundial de Alimentos para suministrar harina a las panaderías del sur de la Franja de Gaza y estamos trabajando sin descanso para entregar pan al Programa Mundial de Alimentos para que lo distribuya entre la gente. Pero Naciones Unidas ya advirtió que el volumen de ayuda enviado no es suficiente para paliar las necesidades urgentes de los 2.400.000 gazatíes que antes de la guerra recibían unos 500 camiones de suministros por día. Por fin está llegando algo de ayuda a los gazatíes que la necesitan desesperadamente, pero lo hace con demasiada lentitud y es solo una pequeñísima gota de agua en el océano. Necesitamos urgentemente autorizaciones más rápidas y un acceso sin restricciones para que los alimentos lleguen a manos de la gente, que está al borde de la inanición. El gobierno israelí anunció a principios de mayo un plan para la conquista de Gaza que precisa del desplazamiento interno de la mayoría de sus habitantes. El operativo militar y el bloqueo a la ayuda han llevado a países europeos a empezar a tomar medidas contra Israel. Reino Unido anunció la suspensión de las negociaciones para un tratado de libre comercio y la Unión Europea decidió revisar su acuerdo de cooperación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá de alentar a los asesinos en masa de Hamás, después de que los 3 países denunciaran los actos escandalosos cometidos por su gobierno en Gaza. They want Israel to stand down and accept that Hamas's army of mass murderers will survive, rebuild, and repeat the October 7th massacre again. Las autoridades mexicanas informaron el miércoles sobre la investigación del asesinato de la secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México y un asesor. Consideramos que a partir de la información disponible podemos decir que el evento efectivamente fue planeado, incluso en días previos se identificó la vigilancia de una persona, ¿no?, a las víctimas en las inmediaciones del ataque. Jimena Guzmán y José Muñoz fueron baleados el martes por un pistolero en una avenida de Ciudad de México. El crimen que se produjo cuando la mujer recogía a su compañero en un automóvil en plena hora pico de la mañana sacudió a la administración de la alcaldesa Clara Brugada, quien gobierna la ciudad desde octubre pasado. Las autoridades no especificaron el móvil, pero señalaron que tienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas cuestiones personales y profesionales. Estados Unidos y analistas de seguridad vinculan el ataque con el crimen organizado, pero la Fiscalía evitó por ahora validar esa tesis.
La alcaldesa Brugada pertenece al partido oficialista Morena y su gobierno afirma que ha logrado detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y la zona metropolitana. En el asesinato participaron 4 personas, el autor material y 3 individuos que le ayudaron a escapar al vecino Estado de México, conduciendo 3 vehículos distintos ya incautados. Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos que cambiaron 2 veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. El caso del asesinato fue mencionado durante una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quien afirmó el miércoles que la violencia política en México es real y que los cárteles amenazan al Estado. Aseguró que hay partes del país latinoamericano gobernadas por cárteles y enseguida mencionó el asesinato de los 2 funcionarios. Las elecciones del 25 de mayo en Venezuela pondrán a prueba el poder de convocatoria del chavismo al frente del país desde 1999 y que controla 256 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional y 19 de las 23 regiones. Una hegemonía política e institucional que no solo busca mantener, sino elevar. El chavismo acude a las urnas nuevamente con una legitimidad cuestionada dentro y fuera del país tras los comicios presidenciales de julio pasado, en los que el Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin que hasta la fecha haya publicado los resultados desagregados que confirmen ese triunfo, tachado de fraudulento por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora. Para su misión de ampliar el poder, de la que se ha mostrado seguro en diferentes mitines ante la división de la oposición mayoritaria, el chavismo ha apostado por figuras de trayectoria y muy cercanos a Maduro, con el objetivo de convocar a los militantes y seguidores más fieles al partido a los centros de votación. La primera dama, Cilia Flores, busca la reelección como parlamentaria, pese a que su participación en el legislativo ha sido muy limitada. Igualmente, Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual gobernante, también quiere repetir como diputado de la Asamblea Nacional, donde ha formado parte de la Comisión de Finanzas y de la Comisión Especial de Diálogo con los partidos para la reforma de las leyes electorales. El actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también busca la reelección en estos comicios. En la lista de candidatos también lo acompaña Iris Varela, actual legisladora, quien propuso en noviembre pasado anular todos los documentos de identificación de las personas a las que se le aplique la sanción de inhabilitación prevista en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que finalmente no se concretó. En cuanto a las gobernaciones, el chavismo se propone extender su dominio hacia los 4 estados que perdió en los anteriores comicios regionales, entre ellos Barinas, con Adán Chávez. Por su parte, Freddy Bernal intentará reelegirse como gobernador de Táchira, que logró ganar en 2021 gracias a la división de la oposición en esa región. El chavista también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, además de ministro para la Agricultura Urbana y alcalde de Caracas. El oficialismo insiste también en tener a un primer gobernador de la que considera la región número 24 de Venezuela, el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. La tradicional protesta de los jubilados argentinos frente al Parlamento, que se repite cada miércoles, volvió a ser reprimida hoy por las fuerzas de seguridad en una jornada marcada por el fracaso legislativo de la oposición, que intentó, sin éxito, debatir mejoras para los deteriorados ingresos de los pensionados. Agentes policiales y otras fuerzas intentaron contener con escudos y gases lacrimógenos el avance de grupos de jubilados y organizaciones sociales que marchaban hacia el Congreso, ubicado en pleno centro de Buenos Aires. El edificio y sus alrededores habían sido completamente vallados por disposición de las autoridades. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires informó que 2 reporteros gráficos que cubrían la protesta de los jubilados fueron detenidos por la policía y denunció que, entre los cerca de 70 heridos registrados, hay periodistas de las señales de televisión IP Noticias y La Nación Más. Estas escenas se repiten desde hace meses, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo para los jubilados, cuyas pensiones en su mayoría no alcanzan a cubrir el coste de una canasta básica de alimentos. El bono de refuerzo está congelado en 70.000 pesos argentinos, es decir, unos $60 desde marzo, y el monto total de las jubilaciones ha perdido la carrera contra la inflación, que fue del 47,3% interanual en abril.
Uno de los proyectos impulsados por la oposición peronista busca actualizar este bono, mientras otro apunta a extender la moratoria que permite jubilarse sin contar con todos los aportes requeridos. Pero ambas iniciativas no pudieron ser debatidas hoy en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum. Desde el gobierno ya se ha advertido que si la oposición logra aprobar estas leyes, el presidente Javier Milei las vetará, argumentando que atentan contra el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.